Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 24 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar el concepto de comunicación por tuberías sin nombre, entre hilos. La agenda que vamos a desarrollar vamos a hacer una introducción a las tuberías sin nombre y vamos a resolver los dos ejemplos que resolvimos en el video anterior, la generación de números pares y la cadena de procesamiento de números. Para ubicarnos en el contexto, estamos profundizando en los mecanismos de comunicación, específicamente en los relacionados en la comunicación entre hilos. Ya vimos canales y ahora vamos a ver tuberías sin nombre. En el siguiente video vamos a aplicar lo que hemos aprendido entre la comunicación entre hilos para resolver el problema de suma de matrices y posteriormente continuamos profundizando en la comunicación entre procesos utilizando tuberías con nombre, flujo estándar y sockets. Y luego de esto vamos a utilizar parte de esta información para resolver el problema de suma de matrices. Se hizo un esfuerzo importante para que todas las diapositivas de estos temas fueran lo más similares posible y el código tuviera los menores cambios. Uno puede buscar en internet ejemplos de estos temas y va a encontrar diversas formas de su uso. Lo que se hizo acá un esfuerzo es tratar de minimizar los cambios en el código para enfocarnos en los conceptos y no en distintas formas de resolver el problema. Ahora, si usted observa este dibujo se va a dar cuenta que existe una gran similitud con los canales y el mismo dibujo va a estar en los otros mecanismos de comunicación. Pero hay unas diferencias importantes. Los canales son un mecanismo de comunicación de Go, ¿cierto? Son de alto nivel y me permiten enviar y leer, por supuesto, por un canal distintos tipos de datos, de manera muy simple. Los tubos son mecanismos de comunicación que están presentes en muchos lenguajes de programación y tiene una diferencia con los canales, que yo debo enviar son arreglos de bytes. Por supuesto, uno puede hacer un proceso de conversión, por ejemplo, tener una estructura más complicada, volverla a una secuencia de bytes, enviarla por una tubería y al otro lado hacer un proceso inverso, coger ese arreglo de bytes y convertirlo de nuevo en la estructura que yo quiero. Entonces, esos procesos de conversión y todo eso, y la restricción sobre el arreglo de bytes, no las tenemos con los canales. ¿Sí? Y los canales son nativos, tienen hasta su propio operador, como ya lo vimos. Los tubos no, son herramientas adicionales. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Muy bien. Entonces ya sabemos, el primer ejemplo es crear un programa en Go en donde un hilo, una rutina genera 5 números pares y los envía por una tubería sin nombre al hilo principal, quien se encarga de imprimirlos. Entonces vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a crearnos, ya sabemos, estamos en la carpeta Infracom, vamos a crearnos un programa llamado tubo.go. Excelente. Vamos a hacer un comentario. Vamos aquí, programa que ilustra la comunicación entre hilos, Go rutinas, mediante tuberías sin nombre. Listo, así sencillito. Autor, Gutiérrez, fecha, febrero 2021, licencia GNU GPL versión 3. Perfecto, listo, ya está. Bueno, entonces vamos a hacerlo en el paquete principal, ya sabemos también cómo crear nuestros propios paquetes, pero hagámoslo así. Vamos a usar diferentes paquetes o módulos. El que vamos a necesitar primero se llama buffer.io, o con las comillas acá, buff.io, o sea, buffer de entrada y salida. Necesitamos, ahorita vemos dónde lo necesitamos uno que se llama FMT porque vamos a imprimir cosas. Necesitamos el de conversión, str.com, y necesitamos, por supuesto, claro, me estaba olvidando, el IO para poder crear las tuberías. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestra función principal. Ahí está. Y ojo con lo siguiente.
Nosotros vimos en el video anterior que las tuberías era simplemente declarar una variable, hacer el make y decir que es una tubería de enteros y con esa variable yo puedo leer y escribir. Perfecto. Aquí hay un cambio y ahí está, primer cambio, que yo necesito dos variables. Una la voy a llamar de manera arbitraria tubo R, que es por donde yo leo la información, y el otro tubo W. Entonces ya este sí me devuelve dos variables separadas, para la lectura y para la escritura. Siempre en ese orden, primero lectura y luego escritura. Y vamos a decirle acá, como estas variables no están declaradas, que las declare y las inicialice. ¿Cómo? Utilizando io, que estaba acá, punto py en mayúscula. Entonces, esta es la forma de crear una tubería. Este me entrega la punta por donde yo leo y este me entrega la punta por donde yo escribo. Correcto, ya está. Primer cambio, la forma de declararlo. Vamos a usarlo, entonces vamos a llamar nuestra GoRutina, generar pares. Le vamos a enviar cuántos queremos, 5, y le vamos a pasar a él, él no solo necesita el tubo de escritura, no más, él no va a leer, él va a escribir nomás, entonces tubo de escritura, perfecto. Si ustedes recuerdan del video anterior, pues allá era solo un ciclo y el ciclo iba a terminar pues cuando cerraran el canal. Entonces aquí vamos a hacer ese esfuerzo para que sea lo más similar posible. Entonces vamos a crear una variable lector que no se tiene que llamar así, puede llamarse de otra manera, lector. Como no está declarada le colocamos dos puntos igual y ojo con esto, buff.io.newScanner, así como lo decíamos en el ejemplo de la lectura de matrices, scanner, y aquí le decimos tubo R. Listo, entonces vamos a usar este señor para crear un escáner para leer ese tubo de lectura. Mire que aquí es tubo R de lectura y el que genera necesita solo la punta de escritura. Y vamos ahora sí a hacer el ciclo para que se parezca lo más a decirle lector, así como cuando leíamos el archivo, scan. Y ahí lo tenemos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es imprimir. Ahí está, print, ln, lector.text. Y listo, ya está. Entonces es muy similar al anterior, ¿cierto? En el otro era con un arreglo, con un ciclo, dando range, y decíamos que ese ciclo iba a iterar hasta que el canal sea cerrado. Entonces, para que se fuera lo más parecido posible, vamos a usarlo así, con escáner, y vamos a hacer que él lea, y cuando el tubo se cierra, pues él termina. Ya está. ¿Qué nos falta? Nos falta crear aquí la función que genera números entre pares y los envía por una tubería sin nombre. Listo, ya, vale. Entonces vamos a crear acá, generar pares. Le vamos a pasar, ojo, que aquí está la cantidad, entonces la cantidad, ¿cierto? Le vamos a pasar pero entonces, ojo, que este es el tubo de escritura, Este es el de lectura, entonces aquí solo el de escritura. Entonces, ¿cómo lo pasamos? El nombre de la variable del parámetro no importa, puede ser el mismo si uno no se quiere confundir, pero puede ser otro, tubo W. Y ojo con esto, es un puntero tipo io.pywriter, porque es de escritura. Entonces en los canales no teníamos nada de estos detalles, simplemente un canal y ya, porque es una herramienta de más alto nivel. Esta, digámoslo, es más de bajo nivel, pero lo soportan más lenguajes. Y también en Go hay diferentes formas de usar estos tuberías. Entonces aquí se hizo el esfuerzo para que fuera lo más similar a los canales, así como los otros mecanismos de comunicación. Vamos a hacer el ciclo, de nuevo 0, lo mismo que hicimos en el pasado, menor, 2 veces la cantidad. Yo no hago de no agregar espacios, que yo sé que eso se elimina, pero bueno, es más por hábitos que tengo otros lenguajes. Y listo, ya está. Este es el ciclo que hicimos para generación de pares. Aquí es donde está la diferencia. ¿Cómo escribo yo allá? Pues allá era con el operador flechita, ¿cierto? Canal, flechita, y no, se fue. Aquí hay que hacer solo un detalle más. Vamos a hacer el tubo, la variable esta, writer, el tubo W, punto, write, o con la mayúscula, write. Y aquí le vamos a decir que vamos a enviar un arreglo de bytes. Ahí está, un arreglo de bytes. ¿De qué?
Entonces ahí necesitamos la conversión de convertir punto y toa, un entero a una cadena. ¿Cuál? El ahí. Entonces este numerito que generó acá lo vamos a convertir a cadena y lo convertimos a un arreglo de bytes. Ojo que es muy importante. Y salto de línea. No para que ya salga impreso ese salto de línea, sino para que ese dato se envíe. Es como el flush. Y aquí nos falta decir simplemente que vamos a cerrar, porque si no el otro no va a terminar, el to, cuando él termine de hacer todo. Y ya está. Entonces, la forma de declarar el tubo tiene las dos puntas. La punta de escritura se la enviamos a este que va a ser el hilo, y la de lectura se queda aquí para que el hilo principal pueda hacer un escáner para leer, hacer un ciclo con scan e imprimir todo lo que llega por el tubo mientras se cierra. ¿Qué hace el hilo? El hilo recibe la punta del writer, hace un ciclo que son los pares que le pidieron, y utilizando write convierte cada número que genera a cadena, lo convierte a un arreglo de enteros, y ojo, con el enter acá. ¿Listo? Vamos a ver si nos quedó bien. Vamos a control O y control X. Go, run y to. Y ahí lo tiene. Para el usuario es el mismo resultado, pero internamente este utiliza tubos y no canales. Bueno, recapitulando, esto fue lo que hicimos, ¿cierto? Creamos un programa que es este acá. Ojo con el enter. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué pasa si no lo ponemos? Siempre se me olvida. Y una vez ya que me acordé, go fmt w to. Para que veamos. Siempre es bueno hacerlo, ¿no? De hecho, sería bueno crear un script para que él compile y de una vez cuál es el formato. Pero bueno, dejémoslo por ahora así. Nano to. Observen que él me elimina todos los espacios que de manera por costumbre los coloco, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa si yo elimino este enter. Y observen lo que va a suceder en la salida, porque es la forma que le envía. Aquí cada vez que llega un dato lo imprime y se baja, ¿cierto? Pero acá, perdón, ¿dónde está el go room? Aquí está. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que sucede. Ojo que mucho cuidado. Ese enter que estamos quitando no es este enter de acá. No es ese enter. Ese enter que estamos quitando es porque aquí yo necesito que esto sea un dato, se envíe otro dato, se envíe otro dato, se envíe otro dato. Como allá no tiene enter, todo esto se envió como un solo dato. Entonces, para el que recibe, él cree que recibió este número y lo imprime como un solo valor. Entonces, ojo con eso, que es muy importante. Entonces, vamos a colocar acá ese salto otra vez. Entonces, ahora sí, lo voy a enviar. Cada número es un envío y el otro lo va a recibir individualmente. ¿Por qué no es el enter este? Porque si usted observa, este utiliza println. Este es el salto de línea. Ahora, si él solo recibe un número, un bloque, así sean esos números, uno solo, pues el salto de línea es uno solo. ¿Sí ven? Entonces, este es para que le envíe individualmente cada numerito. Bueno, muy bien, ya estamos. Dejémoslo grabado porque después se nos va a olvidar. Listo, perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya lo conocemos, es hacer ese pipeline, pero esta vez con tuberías. El que genera el número, el que le suma 2, elimina los múltiplos e imprime el resultado. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, que es este. Pareciera solo cambiar canal por tubos, sí, pero ya sabemos que hay que hacer unos pequeños ajustes en la forma de declarar los tubos y en la forma de pasar los elementos. Ahora, aquí sí tenemos un cambio. Aquí tenemos, este es el tubo 1, entonces como él sí necesita dos variables, entonces vamos a tener tubo W1, tubo R1, tubo W2 y así sucesivamente, para poder saber cuál de estos es que hay que pasarle al respectivo hilo. Entonces el que genera pares, pues él necesita la variable tubo W1. El que suma necesita R1 y W2, pues simplificando, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Llamémoslo a este, lo vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? Llamámoslo pipeline o tubos sin nombre. Vale, nombre cortico. Listo, ya está, no importa. Listo, entonces vamos a decir programa que implementa una
secuencia de comandos, vamos a ver, una secuencia de hilos conectados por tuberías sin nombre. Vale, sencillo pues, no vamos a complicar ahora con esto. Autor, tales, listo, fecha, febrero, opa, 2021, licencia, listo, ya está, vale. Recuerde, hágalo para que se le convierta en un hábito. No lo haga porque yo le diga que lo haga, hágalo para que se vuelva un hábito, que es muy importante. Usted ve un programa y ya con solo leer esto tiene una idea de lo que hace. No tiene que ponerse a adivinar a ver qué es lo que el otro programó para entender qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Ayude un poco y también para uno mismo, ¿no? Paquete principal, perfecto, vamos a importar, ya sabemos lo que necesitamos importar buff, IO, a ver, no nos va a olvidar ninguno, necesitamos FMT, necesitamos IO, como lo vimos ahora, para poder crear los tubos, necesitamos el conversor para convertir arreglo de bytes y necesitamos sync, se me estaba pasando, sync, porque necesitamos que el hilo principal, ya sabe, espere a que los hilos que vamos a ejecutar terminen. Bueno, aquí van a ir las funciones, ahora las escribimos. Vamos a hacer la función principal. Ok, ya está. Entonces, ¿qué hace la función? Vamos a declarar GW, ya no tenemos que explicar eso tanto. Wait group. Si no ha visto los videos en orden, les sugiero que lo haga, porque hay cosas que yo ya no vuelvo a explicar, se vuelve monótono, ¿cierto? Bueno, hágalo y practíquelo. Si no, es difícil que quede toda esta información. Bueno, entonces, ojo aquí. En el video anterior, pues era muy fácil, ¿cierto? Uno decía canal 1 igual, y perfecto, canal 2, canal 3, ¿cierto? Aquí hay que hacer una cosita más. Necesitamos 6 variables. Entonces necesitamos tubo R1, o sea, el tubo de lectura 1, tubo de, siempre en el orden, ¿no? Lectura, escritura, 1. Y 2 puntos igual, y yo punto, pipe. ¿Sí? Tampoco es que fuera la cosa más diferente del mundo, pero ya está. Tubo R2. Aquí estuvo W2, los nombres, vuelvo y juega, son arbitrarios, pero pues la idea es poner nombres que le faciliten a uno la vida para comprender qué es lo que está haciendo, ¿no? Y los dibujos son importantísimos para poder visualizar todas estas variables donde se conectan. Bueno, ya están, ahí están los tres. Podríamos haber copiado las líneas, claro, por supuesto, pero pues memoria muscular. Listo, ya está. Vamos a invocar los 4 hilos, rutinas, generar, o vamos a ver si no nos equivocamos con el nombre, generar pares. Le vamos a enviar la dirección de GW, le vamos a decir que son 5 los que yo quiero y solo le pasamos la punta de W, ¿cierto? De escritura. Ya está. No necesitamos pasar la dirección a esas cosas porque son punteros. Ahora vamos a ver. Vamos al siguiente, que se llama sumador. Pues yo decía verbos, pero sumador no es un verbo, ¿cierto? Bueno, el sumador simplemente nos ayuda. No sé cómo hay, qué otro verbo utilizar ahí, pero bueno, unidades. Aquí le decimos la dirección de GW y le vamos a decir que ese señor suma 2, ahí está, ya sabemos, para que sea más general. Y él necesita 2 variables, o sea, 2 puntas. La punta de lectura del tubo 1, porque por ahí le va a llegar la información del generado, y el tubo de escritura 2, porque él necesita enviar eso al otro lado, a otro hilo. Vamos a enviar acá a eliminar eliminador. Bueno, pues así. Múltiplos o eliminar. Eliminar, suena raro. Eliminar múltiplos. Múltiplos. Listo, ahí está. El GW, vamos a decir que es el 4, los múltiplos de 4 los que yo quiero, y él recibe por esta punta, tubo R2, que es de lectura, y va a enviar por el tubo 3 de escritura. El último va a ser el impresor, impresor de datos. A ver si no nos equivocamos con los nombres como en el video anterior. Bueno, G-tan y el tubo R. Listo, ya está. Bueno, todos esos espacios los va a borrar ahora. Listo. W.wait. Que creo que se ve más claro el código, pero bueno, ese no es el formato y lo cuadro ahorita. Ya está. Ese es el main, vea, así de fácil. De nuevo, la idea de tener funciones es que hacer las cosas más fáciles de leer, más abstractas, ¿cierto? Todo encapsulado, ¿no?
Entonces declaramos la variable, decimos que son 4, declaramos los tubos, cada uno me genera 2 variables, creamos los hilos haciendo las conexiones respectivas y diciéndole al hilo principal, oiga, espere a que los hilos que usted envió a ejecutar terminen. Vale. Vamos a hacer las funciones que nos faltan. El de generar pares, se van a dar cuenta que es muy similar. Función que genera números pares y los envía por una tubería sin nombre. Vale, listo, ya está. Entonces, función generar pares recibe la variable, no tiene que llamarse igual, ya sabemos, ya la más claro, weight group. Ok, ahí está. Necesitamos la cantidad o cantidad entero y necesitamos este que es un tubo de escritura. Si ve que las letras ayudan. Si le pone un nombre que no le dé indicaciones, pues es más complicado. El nombre aquí no necesariamente podría ser, no sé, tubo, bueno, qué sé yo, otro nombre. Yo para evitar confusiones yo uso el mismo, pero le voy a quitar el 1, porque aquí puede cambiar el nombre. Entonces simplemente tubo este. Y le vamos a decir que es un puntero, io.pipe writer, como lo explicamos hace un rato. Ok, ya está hecho. Vamos a hacer el mismo ciclo, lo mismo, para que ese no sea la dificultad, la lógica, sino lo nuevo nomás. Cantidad. Ya esto lo hemos explicado varias veces. No hay problema con esto. Listo, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues la forma de escritura. w.write, te lo explicamos hace un momento. Arreglo de bytes. strcom.itoa, porque necesitamos convertir ese entero a cadena, y ya saben por qué es importante este enter, para que él se vaya, cada dato se vaya independiente. Cerramos 2, ya está. Y cuando él termine de enviar todos los numeritos, pues lo único que tiene que hacer es cerrar el tubo y, bueno, informar, más bien, con GW, que él ya hizo lo que tenía que hacer. No. Recuerda que si él no informa, pues el hilo principal no va a completar nunca los 4, esperar los 4 y va a quedarse bloqueado. Algo que no he mencionado es que Go detecta cuando los hilos se bloquean indefinidamente y el programa termina y le dice, mire, los hilos se bloquearon. ¿Sí? Entonces usted ya sabe que hay algo por ahí que le quedó mal, pero no se bloquea el programa como en otros lenguajes. Muy bien, la característica me parece interesante. Bueno, listo, vamos para el siguiente. Esta es la función que suma unidades a los datos leídos por una tubería sin nombre. Bueno, así, ya, sencillo, no nos vamos a enredar ahorita. A ver, el nombre se llama sumador unidades. Sumador, no nos vuelva a pasar, unidades. Listo, ya está. Sumar unidades. Necesitamos el mecanismo de sincronización. Ok. Necesitamos, aquí está, que son las unidades. Listo, que vamos a sumar. Y tubo de lectura, tubo de escritura. Entonces, ojo con eso. Tubo de lectura, el nombre no importa, lo que importa es el tipo. Y aquí es pipe reader, ¿cierto? Y necesitamos tubo de escritura, que es io.pipe writer. Ahí está. Ya está. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojo con esto. Por eso es que yo lo he puesto allá. Var, vamos a declarar una variable dato entera, para que sea lo más similar al otro. Lector, ya lo sabemos, que es el buffer io.newScanner, lo explicamos hace un rato. Aquí es como esta función es como la unión de dos, de las dos que vimos, scanner, y aquí es tubo R, entonces él va a leer. Perfecto, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Y hace el ciclo que necesitamos para leer todo lo que llega por ese tubo. Lector.scan, abrimos,
Perfecto. ¿Qué hace acá? Vamos a coger dato, miren, por eso ahora sí, ya ven por qué lo tenía yo allá, para explicar el concepto, pero para que se parezca al código, porque aquí necesito dato y voy a ignorar el segundo campo. ¿Por qué es eso? Vamos a mirar acá, vamos a utilizar strcom.atoy. Atoy ya lo explicamos en el video largo, que es una conversión de cadena a entero. Entonces usted puede pasar una cadena que efectivamente sea un número, por ejemplo esto es un número, no hay problema, pero ¿qué pasa si envía una cosa así? O envía un número con letras. Entonces ese tipo de cosas fallan la conversión a entero. Entonces aquí en esta variable yo recibiría el error. Aquí vamos a suponer que no hay errores, no quiero complicar el código más con validaciones que no necesitamos en este momento. Lector.text. No es una buena práctica eso que hago, pero es simplemente para centrarme en lo que necesito y no en las validaciones. Muy bien, entonces, ¿qué hace esto? Recuerden que las tuberías reciben y envían arreglos de bytes. Entonces necesitamos convertir eso que leyó de la tubería a un entero, que se llama dato. Por eso es que está esto y por eso estaba en el video anterior, además de explicar los conceptos, ¿no? Ese dato ya está en forma numérica, es un entero, y lo que tenemos que hacer es enviarlo, tubo de escritura, punto, write, enviarlo en forma de arreglo de bytes, ¿sí ven? strcom. Entonces todas estas complicaciones, entre comillas, pues las ocultan los canales, por eso es muy bueno usar canales si se puede. Dato más, que es el dato que leímos, más las unidades que tenemos que enviar. Unidades. Listo. Y por supuesto, el enter para que lo envíe como un bloque. Ya está, acabamos. Vamos a decirle acá tubo w.close y vamos a decirle gw.down. Ya está. Entonces, de manera similar a esa, pues vamos a hacer el de eliminar múltiplos. Muy similar. Entonces ahí volvemos a reforzar los conceptos, por eso es importante hacer esto. Bueno, esta es una función que elimina los múltiplos de un valor leídos por una tubería sin número. Bueno, vale. Ya, da una idea general. Función, entonces ¿cómo que la llamamos? No nos vamos a pasar otra vez, eliminar múltiplos. Entonces, eliminar múltiplos, bueno, muy bien. El mecanismo de sincronización, el puntero que necesitamos, sync.waitGroup, ahí está. Necesitamos el valor, eliminar múltiplos necesita este valor, entonces valor entero. Y necesitamos también las dos tuberías, ¿cierto? La de lectura y la de escritura. Entonces necesitamos acá tubo R, que es un puntero IO punto pipe reader, perfecto, y tubo W, que es otro puntero IO de pipe, ya me estaba olvidando, writer. Listo, ya está, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden, la idea es que parezca mucho, entonces vamos a hacer lo mismo. Dato, no es que uno tenga que hacer eso, no, es un esfuerzo para que todo se parezca lo más que se pueda. Lector, dos puntos, buff.io, punto, new scanner, o sea, es la forma en que lo leemos. Tubo R, perfecto, ahí leímos. Hacemos el ciclo, lector.scan, listo, ya está. Muy bien, ¿y qué hacemos ahora? Lo mismo, el dato, lo mismo que acabamos de hacer. Lo acabamos de explicar el dato, vamos a ignorar, no lleva dos puntos porque ya está declarado, strcom.atoy, porque necesitamos convertir lo que llegó por el tubo, que es una cadena entero, lector.text, listo, ya está. Y aquí está lo nuevo, ¿cierto? Claro, se pudo haber copiado, pegado, pues estamos explicando nuevamente todo. Que el dato, ¿cierto? A ver si es divisible por este señor. Si no es divisible es porque es múltiplo. Entonces lo que hacemos es decir que envíe por el tubo de escritura, write, un arreglo de bytes, perfecto, strcom.itoa dato. O sea, aquí hay que volver a hacer el proceso inverso, ¿no? Convertir la cadena entero. Bueno,
dato más el salto de línea. Ok, acá es la conversión de entero a cadena para poderlo enviar. Esta es la conversión de cadena a entero. O sea, yo leo del canal una cadena, la convierto en entero para poder calcular el módulo, para poder sumar, para poder hacer cosas. Y cuando quiero reenviarlo, pues tengo que volver a convertir de entero a cadena. O con las letras I, A, y aquí es A, I. Bueno, muy bien. Entonces no me quedó claro la explicación, pero bueno, ya, ahora sí. Cerramos acá. Ya está. Entonces, si no es múltiplo, entonces lo escribe en el canal de salida. Eso es todo lo que hace. Ya con esto que es la parte de arreglos de bytes. Listo, ya está. Cerramos el if, cerramos este. ¿Qué nos falta? Claro, nos estaba faltando cerrar el canal, perdón, el tubo, y debemos también informar que ya este hilo terminó. No nos falta sino un pedacito, nos falta hacer el impresor. Entonces esta es la función que imprime los datos que llegan por una tubería sin nombre. Vale, listo, ya está. Entonces funciona. A ver cómo la llamamos. Impresor datos. El otro le llamamos imprimir. Bueno, no importa. Lo importante es que sea coherente. Y a mí me gustan más los verbos, pero aquí impresor no es, pero bueno, no importa. El mecanismo de sincronización. Ahí vamos volviéndolo, ¿sí ves? Ya se va volviendo más... listo, ya está. Más natural, ¿no? Todas esas cositas en la medida que uno las usa, pues se van volviendo más natural. Pipe Reader. Por eso es bueno que lo escriban. Si estuviéramos en producción y tienen que escribir esto a millón, pues usen los IDE y todas esas cosas, pero aquí estamos aprendiendo. Entonces, en la medida que usted escriba, pues va a aprender más. En la medida que deje que el programa escriba por usted, pues va a aprender más el programa y no usted. Scanner. Bueno, listo. Scanner. Bueno. ¿Listo? Lo mismo. La misma historia que hemos hecho. Scan. Y este es más sencillo porque este es solo de lectura. Entonces vamos a imprimir, ojo con los tabuladores, si no funciona bien. Print. Y vamos a imprimir lector.text. Ese print sí imprime todo lo que usted le ponga. Hasta reglas imprime. Listo, ya está. Y cerramos. Ya lo hemos explicado. Lo único que tenemos que decir es down para que el hilo principal termine. Ya está. Terminamos. Vamos a ver si no nos equivocamos. Esperemos que no. Vamos a pasarle, ya que me acordé del GoFMT-GW, py numerito corto, nombre corto. Listo, perfecto. Y vamos a ejecutarlo. Go run py tubería sin nombre. Recuerda que con tabulador él me completa, ¿no? Y ahí está, funcionando. Para el usuario, lo mismo, ve el mismo resultado, ¿cierto? Y toda esa complicación para imprimir 2, 6 y 10. No, toda esa complicación es para mostrar cómo efectivamente hacer esto. Esa comunicación entre hilos usando tuberías. Por supuesto, eso se puede llevar a otros contextos, como el de suma de matrices y esas cositas más interesantes. Bueno, ya para terminar, esto ya lo explicamos, simplemente tener en cuenta con el dibujito los nombres para saber a cada hilo qué punta o qué variable es la que va a enviar, entonces por eso el dibujo es clave, ¿sí? Y está pues la explicación de cada uno, ¿cierto? Entonces este señor generador de pares, pues recibe esa punta W y va escribiendo. No lo vamos a repetir, fue lo que acabé de explicar, cada uno de los programas, de las funciones que hicimos. Bueno, muy bien, ahí está la ejecución. Aquí se llamaba cadena de procesamiento pipe, bueno, no importa. Si preguntas me las dejas ahí abajo en los comentarios. Bueno, muchas gracias, espero que hayan aprendido algo nuevo en este video. Si les pareció muy parecido a Canales, esa era la intención, que se pareciera lo más que se pueda, y los otros mecanismos de comunicación van a ser igual, pero es intencional. Bueno, de nuevo les agradezco por sus likes, por sus comentarios y que tengan un feliz día. Nos vemos en el próximo video. Feliz tarde.